Tengo media hora para decirles los avances de endoscopía, entonces esto va a ser un resumen. Sí, lo primero, vamos a hablar de cosas diagnósticas y cosas terapéuticas. Desde el punto de vista diagnóstico, tenemos intraluminario, pancreático y biliar, y la intención de todo esto es hacer un diagnóstico temprano de lesiones, cuál es la extensión de la lesión, si hay lesiones adyacentes, tener óptica que nos pueda dar un diagnóstico y no nada más tener el tejido, y también ver lesiones que no son visibles. Desde el punto de vista terapéutico, ya platicaremos en un momento. Entonces, ¿cuáles son las imágenes nuevas? Si ustedes están familiarizados con todo lo que es definición alta y magnificación de los tres modelos de endoscopios que tenemos, el MBI, el iScan y el FAIS, que son de diferentes marcas. Y tenemos otras imágenes que podemos usar, que les voy a platicar, que no están muchas de esas en el uso clínico, pero vienen dentro de poco a ser en el uso clínico. Estas son imágenes que se usan con los sistemas comunes de los endoscopios que tenemos. La primera de arriba es un estudio con MBI, abajo es con iScan y el otro es con el FAIS. Y esto lo que nos ayuda es a determinar la estructura de la superficie del tracto digestivo, también como aspectos vasculares, y nos ayuda a identificar lesiones mejor que nada más luz blanca. Cuando agregamos a esto algo como autofluorescencia lo que va a hacer es que hace está basada en la detección de tejido natural que tiene fluorescentes, o lo que se llama un fluorophore. Y esto es endógeno al tejido. Entonces usamos eso para que nos dé una imagen, y esa imagen se refleja y se estudia en la máquina que está analizando la información que le regresa, y eso nos ayuda en una forma más rápida de hacer un diagnóstico sin tener que tomar biopsias. Uno de los problemas con autofluorescencia es que tiene mucho falso positivo. Entonces, basado en la alta incidencia de alto positivo, existen unas nuevas técnicas como lo que se llama la imagen trimodal. La imagen trimodal es la asociación de definición alta con MBI, con autofluorescencia. Y el beneficio de eso es que ayuda a disminuir lo que es el falso positivo de la autofluorescencia. Hay muchos estudios ahora que están haciendo, particularmente en Asia, así como en la parte norte de Estados Unidos, y vamos a tener después más resultados con esto. Esto es algo muy interesante, y es el uso de espectroscopía. Y básicamente, espectroscopía lo que hace es que analiza el tamaño de la estructura y cómo las estructuras reaccionan con la luz. Entonces, el tamaño y la densidad de cierta estructura va a reaccionar diferente a la luz, y eso hace un reflejo que se analiza en el espectroscopio. Hasta ahora, uno de los problemas que ha habido con esta técnica es que es de una banda nada más, y es muy difícil tomar muestras ópticas en una área larga. Ahora hay un equipo nuevo que puede dar una imagen como un mapa en una porción grande del tejido que se está analizando. Y es lo que están viendo ahí. Estos son estudios que están hechos por Roy en Mayo Clinic. Lo que están haciendo es usan el análisis de la espectroscopía en pacientes que tienen riesgo a tener lesiones avanzadas en el colon, porque existen cambios microvasculares que son o predecen al desarrollo de adenomas avanzados o de cáncer, y esa es la base del estudio con espectroscopía. En cosas que son más comunes, y ustedes ya vieron una imagen de esto para nosotros lo hacemos prácticamente todos los días, y es el uso de la tomografía óptica coherente, o el VLE, el volumétrico. Y básicamente lo que estamos haciendo es analizamos la superficie
del esófago, en este caso este es esofágico, y tenemos una imagen sagital y tenemos una imagen radial, y esto hace un scan de 6 centímetros por un balón. El balón se centraliza en el esófago y hacemos este scan, y con la nueva modalidad tenemos un láser que podemos marcar donde vemos los cambios. Entonces, lo que se ve, y no sé si ustedes pueden ver cambios aquí, donde estoy apuntando con la flecha, ¿sí? Esos son cambios celulares importantes que pueden sugerir la posibilidad de displasia. Este estudio no puede diagnosticar displasia de bajo grado o displasia de alto grado, pero puede sugerir displasia de alto grado, depende cómo se vea. Y esto ha ayudado tremendamente a hacer diagnóstico en pacientes que no vemos la lesión. Esto lo usamos antes y después de tratamiento, ya sea por radiofrecuencia o por crioablación. Hemos llevado también esto a la vía biliar, y en la vía biliar lo que hacemos es, esto es nuevo, todavía no está comercialmente al alcance, y estamos acumulando información que hemos hecho tanto en tejido que se acaba de sacar de un paciente que fue para una pancreatoduodenectomía, o pacientes que tienen colangiocarcinoma, etcétera, y eso lo hemos llevado a los pacientes, y tenemos un grupo multinacional en Estados Unidos asesorando esto, y básicamente lo que vemos es cuando hay una pérdida de las capas de tejido, todo se ve negro, se ve como la superficie se ve como si fuera nodular, y eso es un cambio típico que vemos en colangiocarcinoma. Y esto lo hemos llevado a la parte biliar, y les voy a enseñar cómo se ve en un paciente con enfermedad biliar. Entonces, esta es una estrechez biliar, y acá están viendo la guía, y el láser se avanzó, ¿sí? Y este láser igual nos va a enseñar 6 centímetros, ¿sí? A lo largo. El láser va bajando hacia el duodeno, ¿sí? Ustedes ven aquí, esta es la punta del láser que ya está en medio de donde está la lesión, y ustedes ven aquí, esta es una lesión concéntrica que tiene borramiento de las capas biliares, y después de eso ya entonces hacemos todo lo demás, que es corroboramos tanto colangioscópicamente como colangiográficamente qué es lo que estamos viendo en el paciente, y así podemos hacer un diagnóstico de cáncer o no cáncer en forma muy rápida. Esto es otra cosa que se hace rutinariamente. Nosotros lo hacemos esto menos que el VLE, porque el VLE nos da más información, pero esto es lo que se llama el PCLE, que es un estudio también de endomicroscopía por luz. Básicamente lo que estamos haciendo es poner la punta de un aparato en ciertas partes de la vía biliar o incluso en el conducto pancreático. Esto también se puede hacer en el colon, en el esófago, no importa dónde sea. Y nos ayuda mucho a ver sobre todo lo que es la calidad vascular. Mientras los vasos sean más grandes y menos que se puedan diferenciar mejor, eso quiere decir que el paciente tiene una probabilidad alta de cáncer. Y eso es algo que muy interesante, que es para mí es difícil un poco de comprender, porque es conocimiento muy básico molecular, pero es el uso de endocistoscopía. Y les enseño esto nada más para que sepan lo que se está haciendo ahora en el tracto digestivo, en tal forma que se puedan mandar ya sea medicina o radioactivos, quimioterapia, etcétera, a tejido específico, en vez de que se haga como si es nada más que se toma en forma sistémica. Y aparte, endocistoscopía se está usando. Este es un estudio de Inoue en Tokio, en el que se está usando endocistoscopía para analizar características de tejido tumoral, así como características en tejido no tumoral, para ver cuáles son los pacientes que tienen una probabilidad más grande
de desarrollar malignidad. Y ahora vamos a lo que es terapéutico, y esto es lo que vamos a hablar un poco de. Terapéutica transluminal, y eso ustedes han oído mucho de ello. Hacer túneles submucosos, el poema, terapia guiada por ultrasonido y lo demás que ustedes ven ahí. Desde el punto de vista de hacer una yeyunostomía, básicamente el concepto, y yo no sé si lo están haciendo acá en México, ¿no? Pero básicamente el concepto, y ahora que tenemos estos stents que se llama, que aposen, sí, bueno, traen tejido de un lado, tejido del otro y lo ponen junto, mejor que los otros stents que teníamos, porque entre la dona del stent y la otra, la separación es corta. Entonces agarra el tejido mejor y básicamente ponemos ya sea agua o inflamos el yeyuno contra el estómago y los ponemos juntos. Hacemos una perforación y ponemos la prótesis. Suena más difícil de lo que es. Hay veces que es muy difícil hacerlo, pero ha tenido un éxito importante y ese es un paciente que se le hizo una yeyunostomía por obstrucción duodenal. Hay estudios comparativos de esto con endoprostesis en el duodeno, con estudios que favorecen quizá un poco a la endoyeyunostomía. Esto es todavía un poco preliminar. Y lo otro es el uso de este tipo de prótesis, que hay varias en el mercado, y esto es para el desarrollo o para quitar pseudoquistes o para hacer necrosectomías. Este tipo de prótesis se ha usado para drenar vesículas, para drenar cualquier cavidad que tenga líquido que se pueda poner hacia la lumen intestinal. Este es un paciente que justamente hice ayer, entonces está fresco de la panadería, como ustedes dicen. Y aquí les enseño el video. Y básicamente tenemos que tener una cavidad cística, en este caso está muy buena, por eso se les enseño, porque no tiene debris, no tiene necrosis adentro. Entonces tiene que tener por lo menos 6 centímetros de donde entra la punta del stent hacia la pared contraria. Una vez que entra, si se actúa el stent, entonces ustedes ven cómo se está liberando ahí. Esta es la parte adentro del stent, adentro de la cavidad líquida. Y después tenemos que liberar ese stent de la parte luminal en el estómago, en este caso. Se puede hacer también en el duodeno. Y después cambiamos el endoscopio, esto es lo que vemos. Siempre hay mucho líquido. Si los pacientes tienen mucho líquido, hay que intubarlos para proteger la vía aérea. Y después, cuando hacemos la primera punción, es el mejor momento de hacer toda la succión dentro de la cavidad que estamos tratando. Esto ustedes han escuchado mucho, que es la disección de tumores largos, sobre todo en el esófago se usa mucho, o en el recto, también se usa en el estómago. Depende de dónde se está haciendo esa disección, que le llamamos ESD o disección submucosa endoscópica. Puede ser fácil o puede ser muy difícil. La idea es tomar lesiones grandes como esta, ¿sí? Y se quitan por una metodología grande. No les puedo enseñar videos porque me llevaría mucho tiempo, pero la intención es de dejar sin nada la lumen, y este es el tejido. Hay médicos, yo no lo hago esto, pero hay médicos que están quitando tumores de 12, 13 centímetros. Hay unos que quitan la enteridad del esófago, la lumen el epitelio del esófago, con cambios positivos muy buenos. Esto ayuda a prevenir que los pacientes tengan cirugía, sobre todo en el esófago, y hay varios estudios ahora que han comparado el manejo endoscópico en gente de edad con el manejo quirúrgico en cáncer, y todo es mejor para el paciente con tratamiento endoscópico con un seguimiento de 2 años. Las técnicas de ESD se han aplicado también para hacer lo que se llama el POEM, ¿sí? Que es básicamente el manejo de acalasia. Y ustedes están viendo
este POEM acaba de renacer. Esto se creó desde 1960. Y después en el 80 hubo otra iteración de esto y después en el 2000 se hizo en Johns Hopkins se hizo un estudio y después Inoue hizo el primer paciente humano con la técnica del POEM. Y básicamente lo que es hacer una disección de la submucosa, ¿sí? Y se hace un túnel del esófago y esto se va hasta el cardias y se baja 2 centímetros hacia el estómago, ¿sí? Y esto se hace en forma rutinaria ahora, que es básicamente se inyecta, ¿sí? Ustedes ven aquí cómo se inyecta, se hace una incisión en la mucosa y después se hace el túnel, ¿sí? de la pared muscular circular. Y eso se llega hasta el cardias. Una vez que se llega al cardias, porque se puede identificar el cruce de las fibras musculares, entonces el túnel ahí en ese momento se acaba y cuando salimos cerramos eso con, ya sea con sutura o con pinzas. Los resultados de esto han sido muy favorables. Ha habido una explosión de documentación de eso en los últimos 5 años. Acaba recientemente de salir una publicación en el GI Endoscopy de 1000 pacientes con cambios muy buenos. Uno de los problemas es que un porcentaje más o menos alto pueden tener enfermedad por reflujo después de hacer el POEM, porque contrario a la funduplicación quirúrgica, aquí no se hace procedimiento antirreflujo. Y esto también se ha adaptado a lo que se llama el G-POEM, que es básicamente el tratamiento de pacientes que tienen gastroparesis por varias razones. Y lo que se hace es que 2,5 centímetros proximal del píloro, igual es la misma técnica, se inyecta una sustancia que levanta la mucosa, hacemos el túnel y llegamos hasta donde están las fibras del píloro. Es muy importante no pasar la fibra del píloro, no llegar al duodeno, porque eso puede ocasionar muchos problemas. Y una vez que se hace el túnel, después se cierra igual con pinzas. Y en realidad el único estudio que está documentado ahora es de Moen Kashab en Johns Hopkins, que lo acaban de publicar, 30 pacientes en los que encontraron un buen resultado en 26 de los 30, 86%, pero tuvieron recurrencia en algunos pacientes. Entonces esto es un estudio que todavía nos falta asesorar más. ¿Qué otras cosas podemos hacer en este caso con guía de ultrasonido? ¿Qué es lo que hacemos cuando hay un paciente que tiene una enfermedad biliopancreática que está ocluido y no se puede hacer una CEPRE? La reacción principal es hacer percutáneo. Y ustedes saben que cuando hacemos percutáneo molesta a los pacientes mucho y tiene varios efectos que son de deterioro. Entonces, Giovannini en Marseille, en Francia, hace varios años, diseñó el acceso transgástrico hacia la vía biliar del lado izquierdo. Cuando hacemos ultrasonido, ¿sí? No sé quiénes acá hagan ultrasonido, pero cuando hacemos ultrasonido podemos ver la vía biliar que está muy dilatada y la puncionamos. ¿Sí? Una vez que puncionamos eso, ponemos una guía y la guía la podemos dirigir dentro de toda la vía biliar o hacia el duodeno y podemos poner una prótesis ya sea nada más en la vía biliar o la podemos transposar a través de la ampula. Esto lo podemos hacer ya a través del estómago o podemos hacer a través del duodeno, donde se vea la vía biliar. Y los resultados de esto han sido muy buenos, con efectos adversos bajos, mejor que con el acercamiento percutáneo. Lo mismo podemos hacer con el páncreas. El páncreas es más difícil porque el conducto pancreático no es tan dilatado en algunos pacientes, entonces el acceso es difícil y también es difícil hacer el tracto que va del estómago hacia la vía pancreática. Hemos tenido casos en los que todo se ve muy bonito, tenemos la guía muy bien puesta y hacer el tracto nos cuesta mucho trabajo
y es una manipulación fuerte del páncreas, entonces el riesgo de pancreatitis es alto. Afortunadamente no hay mucha necesidad de hacer eso, pero cuando es necesario, sobre todo en postquirúrgicos, tiene varias ventajas. El uso de radiofrecuencia ustedes saben cómo usamos radiofrecuencia, ahorita escucharon en el esófago, podemos usarlo en enfermedad vascular, en el estómago, en el recto, se usa para ablación de tumores en varias partes del cuerpo, y esto lo estamos haciendo ahora en tumores sobre todo quísticos o sólidos dentro del páncreas, que son de menos de 2 centímetros idealmente, en pacientes que no tienen o no quieren hacer cirugía o son de no son buenos candidatos a cirugía. Y lo que hacemos es puncionamos la lesión con una aguja y ponemos una guía, y sobre esa guía funcionamos con esta fibra que tiene radiofrecuencia y disparamos eso dentro de varias partes de la lesión. Habitualmente hacemos 8 disparos de 90 segundos, entonces disparamos hasta que hacemos todo y traemos al paciente de regreso más o menos 4 semanas después para ver los cambios. Hemos tenido varios pacientes en los que la lesión básicamente desaparece. Estos han sido sobre todo los pacientes que tienen tumores neuroendocrinos que no son funcionantes, y con los quistes se reduce mucho el tamaño. La experiencia hasta ahora es un poco baja. Esto es algo que también para enseñarles, esto está quitando las imágenes de atrás, pero les voy a enseñar el video. Sí, esto es básicamente hacer la crioablación en pacientes con Barrett's. Entonces, esto nos gusta hacerlo mucho, sobre todo en el verano en Houston, porque hace mucho calor. Un chiste muy malo, pero básicamente ponemos el balón. Antes hacíamos crioablación con otro aparato que teníamos que poner una guía para quitar el gas porque era un poco laborioso. Ahora tenemos varias formas de aplicar crioablación. La que nosotros usamos es esta, que es el balón. Ustedes vieron cómo se hace el spray. Y una vez que se hace eso, lo que se está haciendo es se congela el tejido, y el tejido después ahí mismo se empieza a derretir porque el cuerpo es caliente, y eso también daña al tejido. Y la idea es obviamente quemar con crío el tejido. No es que esto, porque siempre me preguntan si es que esto es mejor que radiofrecuencia o no. Las dos son muy buenas, las dos son muy diferentes, y las dos tienen una aplicación diferente en los pacientes. A nosotros nos gusta usar esta sobre todo en pacientes que han recaído de la radiofrecuencia, y también usamos esto ahora que el equipo es más fácil de usar, lo usamos también como tratamiento primario en esófago de Barrett's. El nuevo equipo que va a venir en el 2018, básicamente se pone la radiofrecuencia y se actúa, y el aparato hace todo por sí solo. Entonces nosotros ya somos básicamente secundarios, nada más tenemos que ponerlo en el lugar. Finalmente, antes para finalizar dentro de poco, este es el uso de clips para el tratamiento de varices gástricas. No sé si lo están haciendo acá o no. Nosotros en Estados Unidos lo hacemos más o menos con cierta frecuencia, no mucha, porque los pacientes que tienen varices gástricas no los vemos tan seguido, pero básicamente es inyectar con guía ultrasonográfica los clips o los endocoils dentro de eso, y eso es lo que sucede después de varios meses, con una poca recurrencia de sangrado o recurrencia de varices. Y finalmente, para terminar, siempre es bueno terminar con lo bariátrico, porque esta plática es antes del lunch. Entonces, existe ¿qué es lo que vamos a usar, cierto? Entonces siempre tenemos pacientes que tienen todo este problema y tienen todas estas opciones, y qué es lo que hay que hacer. Entonces todavía no sabemos cuál es la llave para poder corregir lo que se llama la masa de índice corporal.
Tenemos varias formas de hacerlo y por tratamiento endoscópico. Algo que es importante que ustedes tienen que reconocer es cuando decimos que el tratamiento endoscópico fue exitoso, lo único que tenemos que lograr es 25% de pérdida de peso excesivo para poder decir con las guidelines que tenemos que la pérdida fue efectiva. Desde el punto de vista clínico, eso no es suficiente. La mayoría de los pacientes pierden entre 30 y 40 libras en un periodo de 6 meses. Hay muchas formas de hacer esto. Uno es tener la capacidad gástrica de tomar comida o líquidos, hacerla mala, de tal forma que podemos ocluir la luz del estómago. También podemos ocluir la luz del intestino, etcétera, para hacer que el paciente baje de peso. Y lo otro es que podemos usar tanto gastroestimulación como un pacemaker o como otras cosas que les voy a enseñar. Tenemos varios balones. Hay varios que están aprobados por la FDA, hay unos que no están aprobados por la FDA. Los más comunes son estos. Uno se llama Orbera y el más reciente es el Obalon. El Obalon no necesita líquido, los demás necesitan líquido. El Obalon se infla con aire, el paciente no está sedado, traga la cápsula está pegada con una fibra que está hueca y eso lo tenemos en una jeringa y después inflamos eso con gas, quitamos la tripa esa y el balón queda dentro del estómago. 2 semanas después traemos al paciente, repetimos y después 4 semanas después hacemos lo mismo. Finalmente el paciente va a tener 3 balones. La pérdida de peso en todas estas técnicas, cualquiera de los balones que usen, son muy parecidas, los efectos adversos son también parecidos y eso tiene una capacidad para el futuro muy buena para nosotros para poder hacer que los pacientes pierdan peso y que es hacer algo que sea reversible. Lo otro que podemos hacer es restringir la luz intestinal, gástrica, y eso lo hacemos por varias formas, pero la más común para nosotros es hacer una gastrectomía de camisa, pero lo hacemos por dentro. Entonces usamos lo mismo que usamos, el mismo equipo que usamos para para poder coser dentro del tejido. Usamos esto de tal forma que aproximamos la pared anterior con la pared posterior. ¿Sí? Ponemos puntos acá, los cruzamos, ponemos puntos acá y empezamos a cerrar. Y el efecto de esto ha sido muy bueno. Todavía nos falta un poco porque el efecto duradero de esta intervención es más o menos de 2 años. Después de 2 años los pacientes empiezan a ganar un poco de peso, entonces tenemos que mejorar lo que estamos haciendo. Hay otras formas, ustedes saben, esto es lo nuevo, que se puede poner un tubo dentro del estómago y tiene un reservorio afuera del estómago y básicamente el paciente abre la botella y lo que comió sale. Yo no sé cómo fue que aprobaron eso, pero se aprobó. Y existe lo otro que podemos poner bandas que básicamente es un bypass del estómago o que hacen un bypass del duodeno con el mismo principio de un bypass. Otro es lo que se llama el resurfacing o básicamente quemar la superficie del duodeno y esto ha sido muy bueno en el control diabético, pero también tiene efectos positivos en la pérdida de peso. Esto es algo nuevo, todavía no tenemos mucho dato. Lo otro es, y esto es totalmente nuevo, muy poca gente lo está haciendo, y todo esto es bajo investigación, que es básicamente hacer un dual path bypass. Se entra por abajo, se entra por arriba, dentro del intestino delgado, se junta el intestino delgado y se hace un bypass. Es un poco simulando lo que se llama, lo que era antes el duodenal switch, pero todavía no hay resultados para eso. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que podemos hacer? Eso me falló los puntos, pero podemos darle pastillas al paciente, hacerle que se hagan ejercicio, endoscopía, ¿sí? Es lo que iban a ver a eso, o les podemos dar algo de tomar. Con esto les agradezco mucho su atención.